¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Solamente para hacerte algunas indicaciones antes de iniciar con la clase, ¿no? Que la clase durará algo de 35 minutos a media hora por allí, mientras que desarrollamos la teoría y lógicamente también la práctica del libro. Bueno, es importante decirles que ya estamos en la segunda semana de la unidad número 8, ¿no es cierto? Nos estaría quedando todavía de repente un par de semanas más de clases o solamente una, ¿no? Porque ustedes saben que después viene la semana de retroalimentación y luego viene el examen. Entonces hay que ver de todas maneras cómo distribuimos el tiempo, porque ya prácticamente el día de hoy que estamos 30 de noviembre, ya estaríamos terminando, ¿no es cierto? Con el mes de noviembre y ya estaríamos en diciembre, prácticamente a vísperas, solamente hay unas semanas para Navidad. Entonces, por ahí hay que ir organizando nuestro tiempo. Ya saben que después de cada clase que tengamos y después de cada video se comparte siempre un grupo de preguntas para que ustedes puedan responder, ¿no? Ya saben que hay que responder de manera adecuada porque esas notas reemplazan fundamentalmente a las notas de intervención oral. También saludar y felicitar a los estudiantes que han mandado su cuaderno como es obvio, ¿no es cierto? Han mandado sus cuadernos, están muy atentos, están captando los procesos, ¿no? Y sobre todo el objetivo en esta mitad de año, ¿no es cierto? Hacia adelante siempre ha sido poder analizar de una mejor manera la historiografía de la literatura, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, digamos, conlleva a desarrollar el día de hoy este tema. Precisamente hemos estado hablando de la poesía. Hemos estado hablando de la poesía, hemos estado hablando de las diferentes manifestaciones poéticas a lo largo del mundo. Yo creo que empezamos hablando del género lírico, hablando de sus especies, y posteriormente empezamos a hablar de la literatura hecha en Italia por Francesco Petrarca, ¿no es cierto?, con su famosa obra Cancionero. Después hablamos de la poesía hecha en España, ya hablamos la semana pasada, si mal no me equivoco, de Federico García Lorca. Y hoy tenemos que hablar de la poesía hecha en Estados Unidos, aunque este poeta esencialmente no es tan recordado como poeta, ¿no es cierto? Este escritor no es recordado como poeta, sino más bien es recordado como narrador y como de alguna u otra manera el gestor de lo que sería más adelante o lo que se va a conocer más adelante como la literatura gótica o la literatura policíaca o la literatura negra. O sea, hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Pero ¿de dónde proviene Edgar Allan Poe? ¿Cuáles son los movimientos que abordan su historia? ¿Cuál es el proceso trágico que conlleva para poder relacionar, hablar de Edgar Allan Poe? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, mientras desarrollamos la teoría y terminamos de explicar la teoría, paralelamente vamos a desarrollar pues nuestra práctica, ¿no? Que también sería en todo caso lo importante, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a desarrollar, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes chicos de tercer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete, ¿no es cierto? Ya saben que ese es el proceso. Entonces, es importante de alguna u otra manera recordarles que precisamente para hablar de la poesía en Estados Unidos y para hablar de Edgar Allan Poe hay que ubicar el contexto. Entonces hay que hablar del movimiento literario que aborda la obra de Edgar Allan Poe, que es el romanticismo. El romanticismo que no surge en América, surge en Europa, sobre todo en Alemania, y que tiene como el referente, digamos, más importante de la gestación del romanticismo a Johann Wolfgang Goethe, ¿no es cierto? También es importante por ahí recordar, ¿no es cierto?, que el romanticismo tiene diferentes vertientes, ¿no? Pasamos del romanticismo sentimental para ubicarnos un poco en el romanticismo histórico y luego, dentro de esta perspectiva, a un romanticismo gótico, ¿no? También que después se iba a conocer como naturalismo, pero eso más adelante. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los propósitos que vamos a trabajar el día de hoy dentro de este tema o con respecto a este tema? Primero vamos a analizar el contexto, los temas y estilos dentro del romanticismo en Estados Unidos. Sobre todo dentro del romanticismo que
propone fundamentalmente Edgar Allan Poe, y además ese romanticismo como un elemento que va a influenciar el estilo de este gran escritor. Ahora, los diferentes estilos, claro está, sobre todo cómo llega el romanticismo a América y se enfoca en Estados Unidos, y también vamos a hablar de Edgar Allan Poe, ¿no? Vamos un poco a citar su biografía, voy a compartirles de repente un par de videos para que puedan más o menos tener una idea de quién fue Edgar Allan Poe. Y finalmente, la importancia de Edgar Allan Poe dentro de las letras universales. Edgar Allan Poe tuvo una vida bastante azarosa. Azarosa también fue su final, porque este va a fallecer en un callejón, ¿no es cierto? Digamos, como consecuencia de, digamos, el consumo desmedido del alcohol, ¿no? Él era un borracho empedernido. Entonces, su vida lo llevó a terminar de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, si uno piensa en una ciudad determinada, uno piensa en el poeta. Por ejemplo, si uno piensa en Florencia, va a pensar en Dante Alighieri. Si uno piensa, por ejemplo, en Granada, va a pensar en Federico García Lorca. Si tú piensas en Boston, vas a pensar en Edgar Allan Poe, ¿correcto? Eso es importante. Uno de los escritores, digamos, que desarrolla esta literatura de misterio, esta literatura más bien oscura, digamos, va a tener como referente importante a Edgar Allan Poe. Estamos hablando de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Si tú has visto, por ejemplo, las películas It, o has visto la película 1922, o has visto la película Cujo o Cuyo, por ejemplo, vas a darte cuenta que las novelas de Stephen King tienen alguna relación inmediata con Edgar Allan Poe, sobre todo por el tema del suspenso, ¿no es cierto? Es más, Edgar Allan Poe va a ser denominado o va a ser constituido o nombrado como el padre de la novela policial. Eso va a ser importante, ¿correcto? ¿Cómo se produce o cómo llega el romanticismo a Estados Unidos? Hay que recordar que este romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido. Por ejemplo, en Alemania se va a llamar Sturm und Drang, que va a significar fundamentalmente tormenta e impulso, tormenta y pasión. Y en el Reino Unido se va a llamar laquismo, fundamentalmente porque la narrativa de los ingleses estaba relacionada con el lago, ¿no? O fundamentalmente con la vida campestre, ¿no? Por eso se llamó laquismo. Ahora, a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos y a los impulsos, aparece este romanticismo. Un romanticismo que parte fundamentalmente más o menos de fines del XVII e inicios del XVIII. Estamos hablando de 1780, ¿no? Por allí. Pero que va a llegar a Estados Unidos precisamente en 1930, 1940, por allí. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿no? El romanticismo tiene una condición inmediata y filosófica, ¿no? Preponderar los sentimientos sobre la razón. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas, ¿no? Eso también. La libertad auténtica es su búsqueda constante. Por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Llegó a Norteamérica hacia 1820, ¿no es cierto? Va a llegar a Norteamérica hacia 1820. Y las ideas románticas giraban en torno, pues, de la dimensión espiritual y estética de la naturaleza y subrayaban la importancia del arte como expresión del yo, ¿no es cierto? Había una estética del yo, porque es importante recordar que los sentimientos se ponderaban y la razón quedaba de lado, ¿no? Había que mostrar al individuo o al ser humano con sus errores, con sus conflictos, pero también había que demostrar al individuo como un ser perfectible, que podía corregir esos errores. Entonces, lógicamente que va a surgir dentro de esta perspectiva un espíritu revolucionario, que va a alejar fundamentalmente todo cuestionamiento, digamos, va a alejar completamente todo cuestionamiento de una naturaleza racionalizada, sino por el contrario,
las ideas tradicionales se van a ir cuestionando. Entonces va a surgir un sentimiento de rebeldía, un sentimiento de reconstrucción, pero sobre todo un sentimiento que va a afianzar o va a generar una identidad de arraigo, ¿no? La idea fundamental del romanticismo cuando llegue a América es la idea de nación, la idea que permita a cada nación que se ha independizado de España que encuentre su propia identidad. Por eso que el romanticismo va a llegar a Norteamérica hacia 1820. Estamos hablando de inicios del siglo XIX, ¿no es cierto? Las ideas románticas giraban en torno a la dimensión espiritual y estética de la naturaleza y subrayaban la importancia del arte como expresión del yo, tanto para el individuo como para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a ver que el núcleo principal de la sociedad es el individuo y cómo éste fundamentalmente va a luchar en contra de ciertos obstáculos que tratan de convertirlo en un ser no solamente inanimado o autómata, sino un ser racional, ¿no es cierto? Él también quiere ser un individuo que aporte no solamente a la sociedad desde su lado racional, sino también desde su lado irracional. Por eso el romanticismo surge como un movimiento literario muy importante, ¿no es cierto? Ahora, características del romanticismo norteamericano. Se pretende una independencia no solo en lo que respecta al tema, sino también a la lengua, ¿no es cierto? Hay un cambio no solamente social, sino también un cambio en cómo realizar, ¿no?, literatura, ¿no? El empleo fundamental del lenguaje. Ingresan al paisaje americano alentados por el interés del color local. Como te decía, ¿cuál es la idea principal del romanticismo al llegar a América? Que cada país independizado encuentre una identidad propia. Van a quedar fascinados por el paisaje y el primitivismo de sus habitantes. Enmarcan las costumbres peculiares de una determinada región, ¿no? Va a ser abundante, ¿no es cierto?, literatura idealista ajena al planteamiento del problema social. Tratan de describir los problemas americanos, ¿no? Proliferación de americanismos, regionalismos, galicismos y neologismos. Claro está que no solamente podíamos utilizar el discurso de la literatura romántica como un proceso identitario, sino que también esa literatura romántica debía utilizar estilos, en este caso palabras, ¿no es cierto? Y también espacios y también personajes que sean autóctonos u oriundos para generar esa identidad tan ansiada. Se van a iniciar las críticas en la historia de las literaturas nacionales, pero no las literaturas nacionales que se hacían en el clasicismo, ¿no?, como las europeas, pero sí una literatura que afianzara el espíritu de los pueblos, ¿no?, de estos pueblos o de este nuevo mundo o de esta América que va surgiendo. Se consolida entonces, en este caso, la poesía popular, ¿correcto? Se va a consolidar la poesía popular. Ahora, dentro de esta perspectiva de la posición libre, ¿no es cierto?, la conducta libre del romanticismo, la conducta que va a cuestionar todo, la conducta rebelde, la conducta que implica los sentimientos sobre la razón, van a surgir diferentes vertientes de este romanticismo. Un romanticismo que va a llegar a Estados Unidos de diferente manera y forma. Por ejemplo, surge el romanticismo puritano o el romanticismo purista. ¿Qué quiere decir con este romanticismo? Que las letras, ¿no es cierto?, se destacaban o la literatura tenía una función netamente estética y no social. La literatura no buscaba reivindicar, sino construir un espacio propio, un espacio que solamente es suyo. La inclusión literaria de mediados del siglo tiene su centro en Boston, ¿no es cierto? Ahí está. Alrededor del trascendentalismo de Emerson, quien, influenciado por el romanticismo europeo y las doctrinas orientales, animaba pues al individuo a alcanzar la divinidad a través de la naturaleza. Sobre todo eso, a través de la naturaleza. ¿Correcto? Ahí está. Emerson, ¿no es cierto? El dogma central del puritanismo, ¿no es cierto?, en la autoridad suprema, era la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos. Es una facción del protestantismo calvinista. O sea que Dios controla nuestra accionar.
¿no es cierto? O sea que si nosotros somos personas nobles es por la gracia de Dios. Ahí está. O sea que el hombre es un títere y Dios es el titiritero, ¿no? Como decía en algún momento, pues Pedro Calderón de la Barca en el gran teatro del mundo, ¿no? Luego podemos encontrar el romanticismo oscuro. Es un subgénero literario estadounidense surgido en el siglo XIX, ¿no? A partir del movimiento filosófico denominado trascendentalismo. Si hablamos del romanticismo puritano y hablamos del puritanismo, acá vamos a hablar del trascendentalismo. Las obras de este subgénero se vieron muy influenciadas por el trascendentalismo, aunque no comulgaban con alguna de sus ideas. Pero claro, lo que destaca el romanticismo oscuro es el trascendentalismo. Este es mucho menos optimista sobre la condición humana, la naturaleza y la divinidad. Adoptaron imágenes del mal antropomorfizados en formas de Satanás, demonios, fantasmas, hombres lobo y vampiros, ¿correcto? Eso va a ser también importante determinar. Ahí está Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? El trascendentalismo es una doctrina epistemológica que afirma que el valor del conocimiento depende tanto de su elemento sensible como del inteligible. O sea, claro está que para hablar de trascendentalismo y hablar de Edgar Allan Poe, hay que hablar de una realidad que va más allá de la propia realidad. Y no estamos hablando de la ficción, estamos hablando de una historia oficial y de una historia no oficial, o de una historia lineal y de otra historia que es cíclica. O sea, el trascendentalismo del romanticismo oscuro lo que plantea fundamentalmente es que no nos basta con esta realidad, sino que se pueden gestar a través de una misma historia diferentes realidades o diferentes situaciones. Era algo que le gustaba mucho a Edgar Allan Poe. Sobre todo, Edgar Allan Poe es recordado por su condición de narrador, pero también, además, porque va a modernizar el cuento, ¿cierto? Con algo muy importante, el suspenso, o también el dato encubierto. Algo que se utilizaba mucho en el teatro, Edgar Allan Poe lo va a generar en el cuento, porque él va a ocultar un dato al inicio, ¿no es cierto?, del cuento, de la narración, hasta llegar a evidenciarlo al final, ¿no es cierto?, al final de la historia. ¿Correcto? Ahí está. La novela gótica. La novela gótica va a ser muy popular en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Claro, se le llama gótica fundamentalmente por el estilo barroco de lo gótico, ¿no? ¿Qué cosa es lo gótico? Fundamentalmente lo oscuro. La arquitectura gótica es aquella arquitectura de las grandes iglesias con esas grandes cúpulas, de esa arquitectura que terminaba en punta, en donde de alguna u otra manera las fachadas encontramos unas grandes gárgolas, ¿no es cierto?, estos animales mitológicos. Bueno, precisamente eso es lo que trataba de construir la literatura gótica o la novela gótica, pero ya no a través de la arquitectura, sino a través de las palabras. Las obras góticas aspiran comúnmente a inspirar terror, ¿no es cierto? Ahora, a través de la incorporación de elementos macabros y sobrenaturales, son elementos comunes, ¿no es cierto? La oscuridad, los personajes perturbados, los vampiros, el misterio sombrío y el escepticismo sobre la condición humana. Vuelvo a reiterar, si Edgar Allan Poe es recordado es por su vinculación con la narrativa, sobre todo con la novela y el cuento, ¿no es cierto? Pero también escribió poesía. Claro, la poesía de Edgar Allan Poe es una poesía no edificadora, sino es una poesía nostálgica, una poesía depresiva, una poesía caótica, si lo queremos llamar de esta manera, en donde también utiliza mucho la temática de la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, dentro de la novela gótica vamos a encontrar que una de las máximas exponentes de este género, quien inició este proceso, fue Mary Shelley, ¿no es cierto?, la autora de Frankenstein, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿quién fue Edgar Allan Poe? ¿No es cierto? Edgar Allan Poe, o también considerado el padre de la novela policial.
Poe va a nacer en Boston, en Estados Unidos, en 1809. ¿Correcto? Ahí está. Como te decía, si vamos a recordar algo de Edgar Allan Poe, es la ciudad donde nació. Él nació en Boston. Hijo de actores, va a quedar huérfano a muy corta edad y va a ser adoptado por un rico comerciante. En 1827 se va a trasladar a Boston y de allí a Baltimore, donde va a comenzar a escribir narraciones y a publicar en la prensa artículos de crítica literaria con los que alcanzó gran notoriedad. La muerte de su esposa lo afectó profundamente. El 13 de octubre de 1849 fue hallado inconsciente en la puerta de una taberna en Baltimore y 4 días más tarde va a fallecer, ¿no es cierto? Producto fundamentalmente de su depresión constante, de no haber cerrado ciertas etapas de su vida, ¿no es cierto? De que su esposa haya muerto de la misma enfermedad que sus padres, ¿no? Edgar Allan Poe es uno de los fundadores del cuento moderno, por su estilo, por el ubicar el dato encubierto, por el utilizar personajes con condiciones psiquiátricas o psicológicas, también por el relato en primera persona, que es un relato que acerca mucho más al lector de una realidad inmediata, ¿no? Y además de ser acucioso crítico literario, escribió célebres poemas, entre ellos El Cuervo, un poema que ha sido traducido a diferentes idiomas, ¿no es cierto? Y claro, ¿no? Precisamente si vamos a hablar de la poesía en Estados Unidos, tenemos que hablar del Cuervo, pues, ¿no? De Edgar Allan Poe, ¿correcto? Ahí está. Él es el padre de la novela policial, ¿correcto? Ahí está. Algunas de las obras de Edgar Allan Poe, por ejemplo, El Gato Negro, ¿no es cierto? Claro que uno recuerda a Edgar Allan Poe e inmediatamente va a recordar su libro Narraciones Extraordinarias, que tiene el prólogo de Charles Baudelaire, uno de los poetas malditos, ¿no es cierto? Claro que se le llamó poetas malditos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los poetas malditos, ¿no? Junto con Arthur Rimbaud, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿no? Lo que dice Charles Baudelaire en Narraciones Extraordinarias es que está surgiendo un nuevo estilo de hacer cuento, ¿no? En este caso, Edgar Allan Poe es uno de ellos, ¿no? Ahora, claro, dentro de Narraciones Extraordinarias vamos a encontrar uno de los cuentos más afamados de El Gato Negro, El Corazón delator, La Caída de la Casa Usher. También podemos encontrar, por ejemplo, La Máscara de la Muerte Roja, El Retrato Oval, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo, ¿no? Etcétera, etcétera. También en novelas, por ejemplo, hay que recordar que su padre tenía mucha afición por el mar, por eso Las Aventuras de Arthur Gordon Pym se relacionan con eso, y Filosofía de la Composición, que es fundamentalmente es una narración que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, mejor dicho, es un libro que tiene que ver con la teoría literaria, pues, ¿no? Con la teoría literaria. Ahí está. Ahora, claro, ¿no? Podemos hablar de El Cuervo. Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Tocaran a la puerta de mi cuarto, dije musitando, un visitante tocando, quedo a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. O sea, lo que está diciendo aquí Poe es que estaba, en todo caso, ¿no es cierto?, observando, ¿no? Estaba leyendo, estaba viendo los elementos que encontraba en su cuarto y de pronto sintió que la puerta de su cuarto sonaba como si hubiera ruidos que alguien había tocado la puerta. Y él dijo, no, de repente, no sé, no le voy a dar importancia, estoy nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, dice, ¿no? Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Claro, estaba cerca de la chimenea. Si era diciembre, en Estados Unidos hacía frío, ¿no? Angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros.
dieran tregua a mi dolor, dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante Leonora, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. No se acordaba de su mujer muerta, ¿no? Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos, y ahora aquí en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar, algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar, eso es todo y nada más, ¿no es cierto? Claro que la historia, mejor dicho, Edgar Allan Poe, por su condición de narrador, a través de la propia poesía, está contando una historia. De hecho, hay un referente importante dentro de este proceso que ya te voy a mostrar aquí, porque yo, como te había mencionado, si vamos a hablar de Edgar Allan Poe dentro de la poesía, tenemos que hablar entonces de El Cuervo, ¿no es cierto? Pero hay una adaptación interesante de El Cuervo que hacen los Simpson, ¿no es cierto? Los Simpson. Ustedes ya han visto pues los Simpson de todas maneras. Entonces, por acá, ¿no es cierto? Voy a compartirte la pantalla para que puedas ver el poema completo del Cuervo, pero a través de la inmejorable adaptación de los Simpsons. Y luego ya vamos comentando. Por acá te comparto el sonido para que se pueda escuchar. Y de pronto por aquí, ahí está, podemos observar. Bueno, ya saben que siempre hay estas, ¿no es cierto? Emprendedor, conmigo tu app BBVA, abre nuevas cuentas al toque y sin ir al banco. Ya saben que hay Bueno, eso. descuida, no vas a aprender nada. Se llama... Ahora, claro, ¿no? En esta historia, o mejor dicho, en esta prosa poética, Lisa va a narrar el cuervo a Bart y a Maggie, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí veamos. El cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado... En tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. Es un visitante. Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿Ya puedo asustarme? Bart, está estableciendo la situación. Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y dan tregua a mi dolor por la pérdida de Leonora. Oh, Leonora. La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, repito. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobrará bríos y ya sin titubeos. Señor. Dije. Oh, señora, en verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Más vale que eso sea bueno. Oscuridad y nada más. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más. ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije. ¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo. Vete al diablo. Bart, basta. Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía.
Está bien. Entonces el aire me pareció más denso, perfumado por invisible incensario. ¡Oh! ¡Maldito incensario! Mecido por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza. ¡Miserable! Dije, Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. y el cuervo dijo, Nunca. ¡Oh! Sea esa palabra nuestra señal de partida. ¡Pájaro maligno! le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, Nunca más. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. y el cuervo dijo, Jamás. ¡Pequeño rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! ¡Oh! ¡Ah! 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 y el cuervo nunca se fue. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. Personaliza. Bueno, aquí ya, íntegramente ya se menciona completamente el poema El Cuervo, ¿no es cierto? Ahora, claro, por la adaptación, pero claro, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el cuervo decía nunca más? Precisamente porque eran fundamentalmente los recuerdos de esa, de la mujer que él amaba, ¿no? Y que ya no estaba, ¿no? Entonces, mientras él estaba dormitando, ¿no? De pronto él sintió que llamaban a su puerta. Se acercó y observó que no había absolutamente nadie. Cuando cerró la puerta se dio cuenta que el cuervo estaba posado en la parte del dintel de su puerta donde se encontraba Palas Atenea. Claro, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. Encima de Palas Atenea estaba el cuervo. Entonces, claro, la metáfora es muchas veces los sentimientos socavan a la razón. Los sentimientos emposados en la imagen del cuervo. Y claro, ¿no es cierto?, la razón que representaba pues Palas Atenea, ¿no? Entonces ahí está, eso fundamentalmente era la idea de el cuervo, ¿no es cierto?, dentro de esta perspectiva de Edgar Allan Poe, ¿no? Bueno, ¿quién fue Edgar Allan Poe? Bueno, padre de la novela policial, escritor norteamericano, ¿no? Fundador de la novela gótica. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Poe? Ya todos sabemos que fue producto de un cáncer al hígado de tanto alcohol que consumía. ¿A qué se dedicó Edgar Allan Poe? Bueno, estudió Derecho, pero posteriormente lo abandonó para hacer periodismo y se dedicó a escribir. 4 obras de Edgar Allan Poe, bueno, Narraciones Extraordinarias, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, encontramos por ejemplo La caída de la casa Usher, encontramos por ejemplo El Cuervo, ¿no? Annabel Lee, también hay otro poema de Edgar Allan Poe. Conclusiones finales. Primero, el romanticismo en Estados Unidos parte de la influencia del realizado en Alemania, donde los sentimientos rebasan la razón. Las diferentes manifestaciones del romanticismo en Estados Unidos colindan con las diferentes temáticas que hacen eco en la realidad social del siglo XIX, ¿no es cierto? Y la importancia de Edgar Allan Poe dentro del romanticismo hecho en Estados Unidos destaca no solo en la narrativa, sino también en la poesía, ¿correcto? También en la poesía. Ahí está. Eso es lo más importante que podíamos destacar. Y yo creo que ya ahora sí podemos iniciar con el desarrollo de
de nuestro libro. Además, hay que recordar que acá tienes todo el poema de Edgar Allan Poe, el poema El Cuervo, ¿no? De Edgar Allan Poe. Entonces, lugar de nacimiento de Edgar Allan Poe, Estados Unidos, pues, ¿no? De todas maneras. Son poemas en prosa de Poe, excepto El gato negro no es un poema, es un cuento, ¿ya? Sus padres se dedicaron a la actuación, eran actores, ¿correcto? Eran actores. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver por aquí. A ver, vamos a dejar de hacer esto y solamente acá, actuación. Ahí está, perfecto, mejor así. Fue adoptado por un ¿qué? Por un abogado, ¿no es cierto? Joseph Allen se llamaba, ¿no? Por un abogado. Por eso él quiso ser abogado. O sea, el padre adoptivo quiso que Edgar Allan Poe sea abogado, ¿no? Él no quiso y por eso que el padre lo desheredó. El Cuervo fue publicado, ¿en dónde? ¿En qué diario? ¿No es cierto? En el New York Evening Mirror. Mira, por acá, aquí está. Publicado el 29 de enero en el New York Evening Mirror. ¿No es cierto? Ahí está. Nunca más. ¿No es cierto? Ahí está. Número de estrofas del Cuervo. ¿Cuántas estrofas tiene el Cuervo? Vamos a contabilizarlas. 1, 2, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no, 18. 18 estrofas, ¿correcto? 18 estrofas. Vamos a ver si hay 18. 18 estrofas. Ahí está. Estrofa ya sabes que es el conjunto de versos, ¿no? Es una característica del Cuervo. Bueno, musicalidad, eso es todo y nada más, dice, ¿no? Uso de neologismo, una rima sonante. No, yo creo que tiene un lenguaje formal, de todas maneras, la noche plutónica, dice. Poe fue reconocido por sus, ¿qué? Claro, por sus cuentos, ¿no? De todas maneras, por sus cuentos. Año de fallecimiento de Edgar Allan Poe. ¿Cuándo falleció Edgar Allan Poe? El 13 de octubre de 1849. Fue hallado inconsciente en Baltimore y 4 días después murió. En el año de 1849. Correcto, 1849. Y finalmente, ya para acabar, dice por acá. Obra publicada el 29 de enero de 1845. Bueno, ya sabemos que es El Cuervo, ¿no? El Cuervo. Excelente. Chicos, muy bien, y con eso hemos culminado. Si quieres leer completamente el poema, aquí está El Cuervo, de Edgar Allan Poe. ¿Correcto? Gracias, muchachos, por la atención prestada. No se olviden de desarrollar las preguntitas que ya te paso a compartir después de este videito. Cuídense mucho y que tengan una buena semanita. Chao, chao. Hasta luego.